Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gascu Profe, en el que vamos a resolver un problema muy importante, un poco complejo, pero muy importante, de equilibrio térmico, ¿vale? Si leemos el enunciado despacio, nos dice lo siguiente, que tenemos una aleación de cobre y oro. Os explico qué es una aleación, como he puesto yo aquí abajo, en esta parte de aquí, es una mezcla, en este caso, de dos metales, el cobre y el oro, de forma que en total resulta que hay 100 gramos, como he puesto en la parte inferior, ¿de acuerdo? Es decir, que tengo un trozo de metal formado por cobre y oro, cuya masa total de los dos metales juntos es 100 gramos, ¿de acuerdo? Lo que no sabemos es cuánta cantidad de cobre y cuánta cantidad de aluminio hay en esa aleación. Es decir, para que nos hagamos una idea, si yo pintara, pues, por ejemplo, esa aleación así, ¿vale? Un trozo sólido de un metal, pues a lo mejor resulta que desde aquí hasta aquí, o este trozo, por ejemplo, resulta que es cobre, ¿vale? Y este trozo de aquí, concretamente, es oro, ¿vale? Al ser metales diferentes, pues tienen diferente calor específico, ¿vale? Por lo cual, nosotros vamos a tener que calcular, como nos está diciendo aquí, el enunciado es la cantidad de cobre y de oro que tenemos en esa relación. ¿Qué nos dicen también? Pues que lo vamos a introducir en un trozo de agua, en este caso en un recipiente con agua, aquí lo pone claramente, que de 500 gramos, ¿vale? Que lo tenemos aquí, 500 gramos. Y resulta que la temperatura de equilibrio a la que se alcanza, a la que se quedan estas dos sustancias, es de 25,5 grados. Y nos piden calcular las cantidades, repito, de cobre y de oro. Pues nada, simplemente para poder resolver este problema, que ya tenemos aquí los datos, pues vamos a poner nuestra fórmula en la que dice que cuando mezclamos dos sustancias, dos elementos que estén a diferente temperatura, que el calor cedido por uno, en este caso el que cede calor es el que está más caliente, que en ese caso es el cobre y el oro, va a ser igual al calor absorbido. Y recordar que le tenemos que colocar el signo menos, muy importante, a cualquiera de los dos. Se lo podemos poner a este, ¿de acuerdo? Al agua. Y con esta fórmula nosotros vamos a hacer el problema. Es decir, vamos a representar aquí con un pequeño dibujo nuestro problema. Yo tengo aquí un recipiente, ¿vale? En el que vamos a tener, vamos a volver a pintar, un recipiente en el que vamos a colocar, o vamos a introducir en este caso, una cierta cantidad de agua, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el agua. Y en este recipiente con agua vamos a meter o vamos a introducir ese trozo de metal, es decir, la aleación, que en este caso pues la vamos a representar aquí, esta aleación de cobre y hierro, de forma que, vuelvo a repetir, el agua, como está más fría, va a absorber calor, en este caso, de nuestra aleación. ¿Y qué ocurre? Que al cabo de un cierto tiempo la aleación va a bajar su temperatura, el agua va a aumentar y se alcanza una temperatura intermedia, que es lo que se conoce con el nombre de equilibrio térmico. En concreto, para este problema nos dicen que la temperatura que alcanza tanto el agua como en este caso la aleación es, como pone aquí, 25,5 grados. Esa es la temperatura que se alcanza después de un cierto tiempo de estar en contacto la aleación y el agua. Pues si volvemos a nuestra fórmula, recuerdo que el calor tanto cedido como absorbido, vamos a poner aquí la expresión, se calcula multiplicando la masa del cuerpo por el calor específico, por la temperatura final, que va a ser la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Con esta fórmula vamos a poder resolver el problema y vamos a sustituirla en la que tenemos aquí abajo. Pues nada, vamos a poner el calor cedido. En este caso el calor cedido es el que cede agua, es la aleación. Y como está formado por cobre y oro, en este caso este calor cedido, pues tendremos que sumar tanto el calor cedido por el cobre como el calor cedido por el oro. ¿De acuerdo? Pues nada, pondremos masa. Empezamos aplicando esa fórmula, masa del cobre, lo voy a poner aquí. Recordad que esta masa va a salir en kilogramos por el calor específico del cobre. Lo ponemos así, eso lo vamos a consultar, por supuesto, en esta tabla de aquí, ¿vale? Los calores específicos no hay que estudiarlos, ya lo hemos dicho varias veces. Seguimos la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial que tiene el cobre, o sea, que tiene la aleación, ¿vale? Puesto que tanto el cobre como el oro tienen la misma temperatura inicial. Vale, seguimos, más el que cede también calor es el oro, por lo cual pondremos la masa del oro por el calor específico del oro por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del oro, que es la misma que la del cobre, puesto que se trata, en este caso, de una reacción en la que están los dos metales mezclados. Muy bien, y ahora ya vamos a poner en este lado de aquí, vamos a colocar, pues concretamente, el calor absorbido
en este caso por el que está más frío, que es el agua. El menos muy importante, pues si no, el problema no nos va a salir. Masa del agua, que son 500 gramos, ahora después lo pondremos en kilogramos, pues voy a poner aquí masa del agua, por el calor específico del agua, que la vamos a coger también de nuestra tabla, y como siempre la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua, que en este caso también lo tomaremos en los datos. Ya tenemos nuestra ecuación para poder resolverla. Empezamos a poner datos. Masa del cobre, que no tenemos ni idea, le podemos llamar X, ¿de acuerdo? Calor específico del cobre, lo tenemos justamente aquí, 375, pues lo pongo aquí. Al ser tan bajito, significa que es muy fácil de calentar y por tanto de subir su temperatura con poco calor que le demos. La temperatura de equilibrio lo tenemos aquí, que son, en este caso, 25,5 grados, pues lo colocamos en este lado, 25,5 grados. ¿Vale? Menos la temperatura inicial de la mezcla de la aleación, que como nos dice aquí eran 25 grados, perdón, 75,5 grados, lo tenemos aquí, lo pongo aquí, 75,5 grados. Vámonos ahora al oro, más la masa del oro. Como no tenemos ni idea de tampoco cuál es la masa de oro, una cosa importante, los 100 gramos esto que tenemos aquí, ¿vale? Que estoy recalcando, lo voy a colocar de esta manera. Si en el caso de que la mezcla sea 100 gramos, o sea, 0,1 kilogramos, eso significa que hay una parte que es de oro y otra parte que es de cobre. Al cobre yo le he llamado a la cantidad de masa que tiene X, por lo cual significa que al oro, ¿vale? Como el total es 0,1 y un trozo es X, es decir, 0,1 sería todo y un trocito es, en este caso X, significa que este trozo de aquí, que correspondería al oro, pues sería 0,1 menos X. Es decir, el total, que es 0,1, le vamos a restar una parte que es X, por lo cual significaría que la masa del oro es 0,1 menos X. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de colocarlo en nuestra fórmula. Borramos todo esto, ponemos, como hemos dicho, la masa del oro, que sería 0,1 kilogramos, ¿vale? Lo colocamos así, 0,1 kilogramos menos X, por el calor específico del oro, lo tenemos aquí, en este lado de aquí, 130, colocamos 130, vale, a ser más bajito, daros cuenta que el oro sube más rápidamente, o incluso la temperatura es más alta con la misma cantidad de energía que yo le dé, si lo comparáramos con el cobre. El problema del oro es que es muy caro y que, por ejemplo, los cables no se pueden hacer de oro porque sería, aunque conduce mejor, ¿vale? Y se calienta más rápidamente, con menos energía, pero claro, serían carísimos, por lo cual se utiliza el cobre, que es mucho más barato. Pues nada, seguimos por aquí, la temperatura de equilibrio, que son 25,5, y la temperatura, que concretamente sería 75,5, la temperatura inicial del oro, que es de la mezcla. Vámonos al agua. La masa del agua eran 500 gramos, que son 0,5, con el menos delante. 4180 es el calor específico. La temperatura de equilibrio, que es para todos la misma, 25,5. Y la temperatura inicial del agua, la tenemos aquí, son de 25 grados. Ya tenemos nuestra pedazo de ecuación enorme, ¿de acuerdo? Para poder resolver nuestros problemas. Ahora ya con la calculadora, ¿vale? Que la tenemos que tener delante, vamos a empezar a operar, ¿vale? Hacemos primero esta recta de aquí, y para que sea más rápido el ejercicio lo multiplicaremos ya por el 375, es decir, que pondremos 25,5, le vamos a restar el 75,5, se me queda negativo y le multiplicamos por 375, total que esto nos quedaría menos 18.750x. Vamos al otro. Cuidado con este porque vamos a hacerlo más despacito, 0,1 menos X, y aquí vamos a restar 25,5 menos 75,5, y lo que salga lo vamos a multiplicar por 130. Eso me queda menos 6.500. Lo pongo aquí, menos 6.500. Igual, y esta operación de aquí pues sería 25,5, le restamos el 25, lo multiplicamos por 0,5 y por 4.180. Y el resultado es menos 1.045. Esta es una ecuación de primer grado de matemática que la vamos a resolver. Seguimos poniendo menos 18.750x. Ahora 0,1 por menos 6.500 son menos 650. Y ahora menos 6.500 por menos x, menos por menos es más, 6.500x. Ya el problema está terminado, menos 1.045. Y ya finalmente pues dejamos todas las x a un lado, menos 18.750x más 6.500x igual a menos 1.045 más 650. Resolvemos esta de aquí, son los 6.500 que tenemos aquí en este lado, le restamos 18.750, esto me queda menos 12.250x, y en este lado de aquí sería menos 1.045,
le vamos a, en este caso, sumar 650 y me queda menos 395. Y finalmente la X va a salir el 395 menos 395, le vamos a dividir en 12.250. Y el resultado, 12.250, y me queda 0,032 kilogramos. Que si lo quiero pasar a gramos, multiplicamos por 1000. Estos son kilogramos, ¿cierto? Tendríamos esto. Y una vez que tengamos ahora a continuación, simplemente si yo quiero calcular la masa del otro, es decir, porque esta X corresponde, si os fijáis bien, a esta de aquí, es decir, a esta de aquí. Esta es la masa del cobre. Por lo tanto, le ponemos kilogramos de cobre. Y si ya queremos calcular en este caso, los kilogramos de oro, pues simplemente habría que hacer una resta. Para que sea más cómodo, vamos a coger estos kilogramos y los vamos a pasar a gramos. Si yo cojo el 0,032 y lo multiplico por 1000, me queda concretamente 32. Por lo cual significa aproximadamente que de esa aleación hay 32 gramos que corresponden al cobre. Y para el oro, pues simplemente como teníamos aquí, que era, y lo voy a recalcar en esta parte del ejercicio, 0,1 menos X, habrá que restar para el oro simplemente 0,1 menos 0,032 y el resultado, si lo hacemos con la calculadora, 0,1 menos 0,032, el resultado 0,068 kilogramos. Esos serían los kilogramos en este caso, de oro que tendríamos. Pero si lo queremos dejar en gramos para que quede más clarito, lo multiplicamos por 1000 y el resultado aproximadamente son 68 gramos, ¿vale? De oro. Es decir, que nuestra aleación tenía más oro que cobre. ¿De acuerdo? 68 gramos de oro, por 32 de cobre. Si lo fijamos en el resultado, pues nos sale aproximadamente, no exactamente igual, puesto que aquí he tomado todos los decimales, pero aproximadamente 70 gramos, 29 gramos, o sea, 70-30. A nosotros nos ha salido aproximadamente 68-32, por lo cual aproximadamente el resultado es así. Es decir, que si yo quisiera pintar mi trozo de metal, mi trozo de aleación, ¿de acuerdo? Y lo pinto de nuevo como un rectángulo, pues si la mitad está aquí, pues aproximadamente, pues toda esta parte correspondería con el oro, ¿de acuerdo? Y esta parte de aquí, pues correspondería con el cobre, ¿de acuerdo? No están divididos en dos partes, sino que está todo mezclado en una aleación, ¿vale? Problema muy importante, ¿de acuerdo? Prepararlo bien, puesto que este problema me gusta mucho porque implica mucha matemática y sobre todo razonar bastante, ¿de acuerdo? Así que espero que haya sido de utilidad. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.